desde los que están incluidos en la problemática o en la temática. Por ejemplo, el plan de igualdad de oportunidades se dio, se aplicó y se suponía que todos tenían que aplicar y todos tenían que tener un plan de igualdad de oportunidades. ¿Quién estuvo enterado de eso? Nadie. Se dio un plazo para que desde las municipalidades hicieran su plan de igualdad de género. ¿Lo hicieron? No lo hicieron, había una normatividad. Se supone que debieron aplicar. No se dio porque solo los de arriba, los grandes, los iluminados de escritorio lo hicieron y no se trabajó desde las partes de abajo en forma coordinada con toda esa problemática para que se dé, por ejemplo, una implementación del plan de igualdad del POI que se decía. Entonces lo que existen son herramientas normativas, ¿no? Herramientas como normativas, como planes, como políticas, pero al parecer, o sea, existen, pero no son parte de la cultura de funcionamiento o de la cultura política de funcionamiento del mismo Estado peruano. Entonces, algo está pasando ahí, que sí existe una base, ¿no? Que por lo tanto, ahorita lo vamos a ver a nivel normativo, existe una base, pero no existe la concreción de esa política o de ese enfoque, ¿no? Disculpa, pero esto también responde a que se queda solamente en escritorio debido a que no los acuerdos que como país firmamos en los que estamos involucrados. Entonces solamente responde para eso, por eso de que no vemos una aplicación en campo, porque ¿por qué surgen estos planes que no se llevan a cabo en nuestra realidad? Porque solamente responde al cumplimiento de normas y acuerdos internacionales que hemos firmado como país. Entonces mi producto está, yo cumplo supuestamente con el acuerdo que he firmado. De ahí a que se realice es otra historia. O sea, nosotros hemos firmado ya por 3 veces el acuerdo con la ONU en los objetivos de sostenibilidad, que uno de ellos habla de la igualdad de género. Sin embargo, no vemos nada de eso en la práctica. Entonces, creo que ese trabajo de escritorio responde a eso, a un cumplimiento, nada más como para ver que como país hemos cumplido en la parte de documentación, más no en aplicación. O sea, yo creo que parte también de que ¿qué es lo más difícil de cambiar? La cultura, la mentalidad. Entonces, los que hacen la política pública o los que la aplican y los que deberían aplicar estas herramientas son también personas que están dentro de esta cultura, ¿no? Y dentro de esta mentalidad que la hemos descrito y que, bueno, es algo que hemos visto que tiene una construcción de siglos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que ahora se exige, ¿no? De que esté ligado este enfoque de género a, por ejemplo, desterrar los estereotipos desde la escuela. Porque ahí tú no estás hablando de una ley que sí o sí tienes que cumplir, ¿no? Estás hablando de tener una herramienta práctica donde vas transformando esas mentalidades que han construido este sistema que produce, ¿no? a estos agresores y produce las víctimas. Claro, y precisamente una muestra de ello es que hay esta resistencia de los padres de familia, del currículo nacional, que pusieron la medida cautelar al currículo nacional, porque es cultural. O sea, puede haber leyes y puede tener que cumplir con los convenios internacionales, pero es que si los operadores de justicia y la misma población no lo quieren, no se va a poder hacer efectivo este cambio. ¿Sabes qué? Un ratito, meto la mano. Yo creo que, por ejemplo, como Estado se ha avanzado muchísimo. Hace muchísimo tiempo atrás creo que hubiese sido bastante difícil hablar sobre una ley, por ejemplo, que trate de articular a todos los sectores, desde la policía, el Ministerio Público, no sé, ¿no? a varios sectores en el tema de sancionar la violencia. Se aprueba hace 2 meses, creo, la ley para sancionar y erradicar la violencia, y a los 2 semanas muere una mujer en una cárcel porque simplemente, o sea, hubo un conflicto interno en la familia, los encarcelaron a los 2 y dentro de la cárcel la pareja lo asfixia, ¿no? a la chica. Entonces, como creo que no solamente es como, digamos, como nosotros como estamos fuera igual podemos criticar, podemos decir el Estado no hace nada, o sea, yo creo que hay un gran interés por parte del Estado, por lo menos ya el hecho de que simplemente en una ley esté escrito, creo que ya ha significado que muchas personas se pongan de acuerdo en que esto es importante. Pero lo que creo que sí es básico y creo que todavía desde arriba no se han dado cuenta es que los operadores de justicia, los operadores que están dentro, por ejemplo, de las comisarías, las personas que están dentro de los centros de emergencia mujer, todavía no ha calado en ellos el tema de la parte del cumplimiento de los protocolos. Entonces, hay mucho escrito en leyes, hay bastantes cosas escritas, incluso en los protocolos, porque ya existen, pero no se cumplen.
Y también eso creo que tiene que ver mucho con el tema social. Imagínense una jueza, ¿no?, que tiene mucha como carga social, mucha carga emocional, incluso con el tema del machismo, con el tema de la violencia. Entonces es como para una mujer que ha vivido un contexto así, que probablemente tenga 40, 50 años, autocuestionarse eso debe ser sumamente difícil. Entonces creo que los cambios no se van a ver a 2, 3 años de creada una ley o a 2, 3 años de puesta en funcionamiento de un servicio, sino que es un trabajo mucho más largo definitivamente, donde todos y todas estamos sumando poco a poco, ¿no? De acuerdo. Justo eso también estaba en clases de feminismo y una feminista decía, ¿no? Las feministas más se han arrojado, porque el feminismo es una posición política también, y me parece excelente, se han enfocado mucho a llegar a la esfera política, tomar el poder político para justo ver el tema, todo esto, meterlo dentro de lo que es lo político, ¿no? Y se han olvidado de un tema de educación. Y hay otro sector que sí se ha metido bien en educación, se ha empoderado el tema de educación, y ha salido con el tema de mis hijos no te metas, y se le ha volteado todo, porque hemos avanzado bastante en el tema de género, ahí hemos avanzado. Tanto es así que si esto con el amparo, hasta ahorita lo del 20 no sé cómo ha quedado, que era una respuesta del Poder Judicial, no quedó bien. Se trae abajo todo lo avanzado, ese es el tema, es un peligro. O sea. Y ahora recién las feministas se han dado cuenta que dejaron de lado, pues, ese lado, la educación, que sí era un factor importante. Además, se trataron de empoderarse de un ministerio, que es el Ministerio de la Mujer, para darle duro en el tema, pero dejaron de lado el otro lado educativo. O sea, ese es el rollo, y el otro rollo, como decía el compañero. El tema es que si está en la ley, es cierto, hay que trabajar bastante, nos hemos olvidado de todo. Y no es solo eso, el tema del presupuesto, o sea, a nivel político sí, estamos a la par por los convenios internacionales, pero el tema de presupuestos, se puede hacer mucho, pero sin presupuesto, es más un sector estatal, así puedes dar lo que quieras, pero el tema de presupuestos va a estar y no se va a poder avanzar en nada, o sea, no hay a la par, porque al final hay alguien que está empoderado arriba de la política, te puedo decir con una mano, pero con otra mano yo no me da la gana de dar porque sigo con mi hegemonista machista y punto, no me interesa el resto, porque al final yo gano. ¿Qué tal? Yo sí quería decir ahí un poco como que sí tenemos que reconocer que en este tiempo a nivel de Estado hemos avanzado mucho en el tema de enfoque de género. Yo creo que el reto que está pendiente por hacer es cómo el Estado y las instituciones involucradas con la temática de violencia y de género articulan para poder implementar políticas públicas transversales, con un enfoque transversal de género. Yo creo que ese es el gran reto de cómo desde Estado, desde país, buscamos transversalizar el enfoque de género, porque yo creo que le hemos dejado el trabajo muy pendiente solo a un ministerio, que en este caso es el Ministerio de la Mujer, y cuando ya de alguna forma desde el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud se ha intentado incluir el enfoque de género, ya hemos visto reacciones muy duras que responden un poco también al sistema patriarcal al que vivimos, y es un poco también hacer un poco la reflexión, ¿no?, en el sentido en que, como decían las compañeras, en que efectivamente en las instituciones del Estado hay personas, hay compañeros y hay compañeras que hemos sido criados y que vivimos, y que viven algunos, en este sistema patriarcal, ¿no?, en este sistema hegemónico. En ese sentido yo creo que eso también no ayuda mucho a avanzar. Sin embargo, sí es importante de que tengamos en cuenta que el gran reto yo creo que es transversalizar el enfoque y mirar desde abajo, ¿no?, desde el gobierno local, que es una municipalidad muy chiquita, o desde cómo transversalizamos el género para implementar políticas públicas a nivel de comunidades, por ejemplo, que está totalmente abandonado en el país. El Ministerio de Mujer tiene una política ahí muy puntual que es estrategia rural, pero solo hay eso. Entonces, sin embargo, el país es bastante grande, bastante amplio. Escuchaba un poco al inicio de los comentarios cuando, por ejemplo, planteaste cuál es el último feminicidio. Entonces, uno de los exacto, entonces un poco pensaba, porque justo hace 2 semanas una compañera me llamó totalmente motivada, totalmente indignada porque había ocurrido un feminicidio en las cuencas del Putumayo, por ejemplo. Entonces yo decía, pucha, ¿no? O sea,
claro, la prensa le da cobertura a eso y de alguna forma es lo que nosotros vemos. Sin embargo, el país no solo es Lima, el país también son regiones, son comunidades, son distritos que están totalmente alejados. Yo creo que es por ahí también por donde nosotros deberíamos mirar en qué medida, desde donde estamos, yo creo que todas y todos implementamos o buscamos que se implementen políticas públicas con un enfoque transversal de género. Yo creo que no solo en el Estado, ¿no? En cualquier institución pública y privada también. Con lo que el compañero dice sobre la transversalización, si no me equivoco, el Ministerio de Trabajo lanzó una lista de empresas donde se ejerce esta herramienta, porque al final la transversalización no es un objetivo, es la herramienta para que se cumpla esto, ¿no? Porque lo ideal es que en toda empresa, como todos somos muchos mundos en realidad, tenemos crianzas distintas y cosas más, y eso lo evocamos en nuestro trabajo. Entonces están capacitando al personal para saber cuáles son las necesidades de cada trabajador y trabajadora y empezar a hacer la transversalización. Yo creo que esa herramienta sería clave para que sea efectivo, no para decir que sí hay enfoque. Ahora, antes de darte la palabra, o sea, un poco para aportar también en ese sentido, ¿no? O sea, el Estado peruano tiene un enfoque de género que tiene como uno de sus principios o de herramientas, como tú lo llamas, la transversalización, ¿no? Hay varias políticas, usted hablaba del Plan Nacional de Igualdad, por ejemplo, ¿no? Del 2012 al 2017 que hay, ¿no? Donde le da una serie de objetivos que el Estado peruano tiene que cumplir, ¿no? Con razón al género, ¿no? Hay el último discurso del presidente hablaba de que se tiene que aprobar antes de fin de año la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Pero antes de eso existe, por ejemplo, un decreto de la PCM donde dice que toda entidad del gobierno, tanto nacional como regional, tiene que tener un mecanismo para la igualdad de género. Y a partir de eso, todos los sectores del Estado están haciendo su comisión para la igualdad de género, donde lo que hacen, ¿qué es? ¿No? Revisar cómo está la institución a nivel de brechas de género, ¿no? Y qué puede hacer, o sea, construye un plan para reducir esas brechas de género. Entonces, yo creo que el Estado sí tiene, ¿no? Una fuerte normativa e institucionalidad en lo que refiere al género. Lo que pasa es que esa fortaleza de institucionalidad normativa no se condice con un discurso fuerte en enfoque de género a través del Estado. Yo creo que este último discurso presidencial debe ser el único y el que más ha estado dirigido a eso por todos los casos que han pasado, por lo que se ha visto, ¿no? Y donde ha habido, ¿no? Se ha nombrado, por ejemplo, a las víctimas de feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, y yo a qué me refiero con discurso, ¿no? Tienes un canal de televisión que es el Canal 7, tienes un programa, una emisora de radio que es Radio Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado para que sea un consenso de la población? Porque este es un tema en disputa y es un tema polémico porque los cambios cuestan y no es rápido hacer cambios, sobre todo en cosas tan enraizadas, cultural y socialmente hablando, ¿no? Para que la gente entienda que el enfoque de género es una necesidad, como país, como democracia, como Estado. Tiene que implantar un discurso, tiene que implantar una opinión pública o pelear la opinión pública. Y yo creo que eso es lo que de alguna forma no ha estado pasando, ¿no? Con el Estado, que es uno de los actores principales en la sociedad. Entonces, hay una normativa pero que está sola, no está siendo retroalimentada, no está siendo fortalecida con un discurso. Poco a poco se va viendo, ¿no? Pero eso es lo que más cuesta impulsar, ¿no? Tú y Dos cosas muy breves. El tema de la acción popular contra el enfoque de género en el currículum de educación básica regular ha motivado bastantes discrepancias y votos que todavía recién están para más resolución, o sea, falta todavía el número suficiente. Y de verdad que tú te horrorizas de escuchar al abogado de la parte demandante cuando va a informar contra el procurador, ¿no? Y da toda esa ola conservadurista, que es la ola que realmente estamos viendo asomada, defendida por un sector político, patrocinada económicamente fuertemente por un sector político. Entonces ahí hay todo un tema de trasfondo de cómo están peleando esas fuerzas también. Y lo otro era, la 30364 podrá tener todos los enfoques, universalidad, razonabilidad de las medidas, enfoque de género, todo tiene. Pero cuando entró de un día para el otro, el 24 al 25 de noviembre, casi van a ser 3 años,
no se implementó con ningún presupuesto, además, nada para que tuviera efectividad. Entonces las y los psicólogos, las y los asistentes sociales, la gente que ayuda a orientar cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, qué medida podría ser la adecuada a esa situación, esa gente está saturada de trabajo, no tiene dónde más. Y la Cámara GESEL, yo sé que tienen cita para diciembre, de poquísima. no hay suficientes, la policía simplemente ya desbordó. Entonces, si tú, como tú bien lo dices, o sea, una cosa es el discurso, y qué bien bravo, las mencionó a todas el 28 de julio, y qué bueno, ¿no? Siquiera un minuto, algo para reflexionar en esas muertes. Pero si eso no va en paralelo, acaba de dar un decreto supremo que te da 56 millones para todas las organizaciones públicas hasta diciembre. Cada una le va a tocar como 9 millones o menos. Bueno, con eso de repente se puede hacer algo, pero son manotazos y en lo que viene del presupuesto 2019 no sabemos qué va a pasar. No, ha reducido sí. Sí, quería comentar el tema, por ejemplo, del grupo de Con mis hijos no te metas. No solo es un tema que va en contra del tema de género y todo, sino también viene con todo un concepto y una campaña política en contra de una reforma educativa fuerte, porque hay muchos intereses creados desde los congresistas por evitar este tema de la reforma no solo educativa, sino también de la reforma universitaria. Entonces, también tenemos que analizarlo también desde dónde viene y esto por qué lo hacen, porque saben que hay todo un grupo de gente masiva, sobre todo de una religión evangélica, que no conjuga pues, con este enfoque, ¿no? Y que hay mucha resistencia y ahí han saltado muchos machistas, voceros, periodistas y etc. que se han, digamos, descubierto de una manera fuerte, ¿no? Entonces eso también tenemos que verlo, analizarlo, no solo desde el enfoque de género, sino todo lo que conlleva. Lo otro que quería comentarte, que ya tú lo habías dicho, es que sí, efectivamente, las entidades del Estado ya están empezando, obligadas, sí, a raíz de este decreto, están iniciando sus comisiones o sus grupos para poder insertar dentro de su institución, previo a un diagnóstico, el tema de la transversalización de la educación de género. ¿Es un proceso? Sí. ¿Recién se está haciendo? Sí. En el tema del Estado, lastimosamente hay cosas que se demoran. Hay muchas cosas que se demoran, pero estamos en ese proceso. Exacto, estamos en este proceso y lo bueno es que sí, con todo este movimiento que se está dando, hay algunas cosas que se están apresurando. Y es interesante porque es todo un cambio no solo de la entidad. La entidad, todas las personas que trabajan en una institución, tanto pública como privada, cada uno viene con un concepto social distinto. Y aquí estamos hablando de cambiar estructuras sociales, que no se van a cambiar de la noche a la mañana con un pequeño discurso. Entonces, nosotros también tenemos que analizar esas cosas antes de, creo que... Sí, totalmente. Justo Nosotros... Solo para decir, o sea, tú has dicho lo que es el de los ministerios, sí, ya está hace tiempo, todos los ministerios ya tienen de una u otra manera su plan. El tema es esto. O sea, dicen una cosa en discurso, pero a la hora del presupuesto no dan. Porque cambiar todo eso es capacitar interiormente a todos los profesionales y personal. ¿Y eso qué implica? Presupuesto, o sea, no hay presupuesto para eso. Yo digo una cosa, pero a la hora, presupuesto no doy para esas cosas. Porque se supone que todos los ministerios, por ejemplo, los órganos estatales, tienen que tener su centro de capacitación y donde tiene que estar incluido eso. Están los planes de tiempo, porque hay una normatividad, todo lo tiene, el Ministerio de Salud también, todo tiene que estar con enfoque género. El tema es eso. No, pero este decreto específico lo que obliga a los estamentos del Estado, tanto nacional como regional, y esa es como decir de alguna forma la novedad, es que se ocupen de las brechas de género de su institución, ¿no? Y ahora, también hay una cosa que es verdad, es cierto esto de que no hay presupuesto, no se da presupuesto y que hay leyes que caen en lo vacío porque no hay presupuesto, pero también es verdad que muchos pliegos devuelven presupuesto en el año.
y que esta obligatoriedad para que tengan una comisión para la igualdad de género y que puedan construir un plan para la igualdad de género dentro de sus estamentos y tengan políticas afirmativas en torno a la igualdad de género, hace de que dentro de ese presupuesto que tengan, que muchas veces se devuelve, yo trabajo en el Estado regular tiempo y pasa que hay oficinas que devuelven presupuesto, ¿no? Que no se debe hacer. Entonces ahí sí, o sea, yo no estoy diciendo que estamos bien en presupuesto, no quiero que se me malentienda. Lo que estoy diciendo, sí, lo que estoy diciendo es de que no se devuelve sí, el presupuesto por devolver, hay que tener mucho cuidado. Los presupuestos cuando asignan, lo asignan bien claro para qué para tienes que gastar. pero tú no ahí puedes, siendo del Estado, usar el dinero de uno que te ha sido asignado para usarlo para otro, porque eso se llama desfalco. Claro, que pero denuncien, ese es el tema. con El esta sector norma estatal no se queja mucho de que, sí, se quejamos de que se devuelve el presupuesto, pero bien claro, los presupuestos están asignados para determinados rubros, y ya vienen qué rubro se va a gastar, y bien claro, dice, no puedo gastar porque si gasto, ya necesitamos capacitación, pero no está asignado para capacitación, y si designa para capacitación, es un pequeño límite, nada más es pequeño el presupuesto, y no puedo coger este presupuesto, porque de lo contrario me denuncian a mí, y lo denuncian al trabajador del Estado. Sí, porque pero eso es son malversación. son temas también que a veces posibilitan. Sí. ha levantado la mano una compañera y quería como que cerrar la idea de que... Era un pequeño nada más que el tema de la burocracia que a veces imposibilita, ¿no? el trabajo, Sí. pero también hay que ver que la capacidad de gestión está fallando, ¿no? Y que no necesariamente con presupuesto, con dinero se puede realizar actividades, sino que el Estado tiene la capacidad de cogestionar y que puede trabajar a la par con entidades privadas sin necesidad de que yo te tengo que pagar, ¿no? Por algo el Estado tiene un poder mucho más fuerte para poder convocar, como esto de que el Ministerio de la Mujer había sacado hace un tiempo, no sé si ahora, un sello a la empresa que trabajaba en igualdad, ¿no? salarial y en trato hacia la mujer. Entonces no necesitas tu dinero para eso, tú tienes que o sea, la explicación del presupuesto no es lo que te explica solamente el problema de la aplicación de la política de género. Totalmente. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Pero atrás. yo lo voy a comentar. Ahora dentro de las entidades del Estado están los planes de desarrollo o los planes de capacitación, que son los PDP, los famosos PDP. Entonces la entidad tiene la obligación de hacer un diagnóstico de las capacidades que les faltan a sus trabajadores o fortalecerlas, y dentro de estos PDP ellos pueden incluir en su presupuesto las capacitaciones para su personal. Ya pueden ser cursos transversalizados o cursos específicos para su personal de determinado tema. Sí hay, el detalle es que todavía no lo están gestionando bien, es la diferencia. Lo segundo, por ejemplo, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, se han hecho varias capacitaciones a determinadas entidades, justamente viendo las necesidades que tienen. Se han hecho programas específicos para salud, para el Ministerio de Justicia, para el Ministerio de Producción, etc., para varios. Y en todos los programas y capacitaciones que está haciendo la escuela está incluido el enfoque de género, está incluido el enfoque de interculturalidad y lo que es derechos humanos. Entonces digamos que la escuela sí ya está trabajando estas capacitaciones, ya sea, por ejemplo, un tema específico de un programa de desarrollo gerencial, también se está incluyendo eso juntamente con habilidad blanda, porque es lo que más necesita en este momento el Estado. Entonces sí lo estamos haciendo, y ¿cómo se hace eso? A través de convenios. Entonces, como le decía una compañera, no solo tenemos que pedir presupuesto para capacitarnos, sino también es ver cómo tú gestionas estas cosas. Y esto se han hecho en base a convenios, trabajos que se han realizado por más de un año, pero ya se están viendo efectivos. Entonces, hay mil y una maneras de empezar y se está haciendo, ¿no? Sí, además este decreto que yo menciono, yo conozco por lo menos de las que conocemos como institución, son 4 entidades del Estado las que están haciendo talleres a partir de este decreto porque lo tienen que informar, ¿no? O sea, no es solamente que es una cuestión normativa, sino que tú a fin de año cuando informas tienes que informar si hiciste ese taller de capacitación y cuál es tu plan para la igualdad de género en tu institución. Entonces nosotros conocemos por lo menos a 4 instituciones que a partir de ese decreto están haciendo cosas, ¿no? Y lo que tú mencionabas, yo sé, o sea, me dice me faltan 1000 cosas, pero hay cosas que se están haciendo y que a comparación de hace 10 años estamos avanzando, ¿no? Yo, por ejemplo, anteayer yo estuve dando una charla sobre igualdad de género en Una Más, que lo organizó la Jefatura de Recursos Humanos, ¿no? Y una charla que es como que
no siempre sin presupuesto, o sea, gratuita, que me llamó porque tengo una conocida, una amistad, y me dijeron, bueno, vamos. ¿Por qué? Porque está dentro de los planes que también se haga sobre estos temas y no tenemos presupuesto, pero ya se hizo, ¿no? Con 40 funcionarios y funcionarias públicas. Y bueno, ni qué decir de la cantidad de comentarios y ejemplos que salen, ya no digamos de atención al ciudadano, sino dentro de las instituciones de hostigamiento y de acoso laboral. O sea, hay cosas que resolver, pero así en todos los ámbitos, ¿no? Justamente quería mencionar que si bien como mencionan hay políticas, se están formando ya comisiones en las entidades, sin embargo eso su implementación depende mucho de la voluntad del titular. Exacto. Porque si no las oficinas la entidad puede conformar su comisión, puede establecer metas, puedo poner en mi PDP una charla de igualdad de género, pero o sea, la realizo como sea. Y es solamente para cumplir, porque digamos, en este caso tú has mencionado que hay funcionarios, pero lo normal es que el jefe de la entidad de la oficina, cuando le dicen charla de género, ya dijo, ¿quién está muy desocupado? Y los mandan. No hay un criterio real, no hay un compromiso con el tema. Y eso, porque, bueno, ¿quién necesita una política pública para hacer política pública? ¿No? Entonces, yo creo que es lo que han dicho aquí, ¿no? O sea, uno, el tema presupuesto. O sea, necesita una política pública presupuesto, necesita plata para llevarse a cabo, para concretarse necesita plata. Y dos, voluntad política, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con el tema de género es que ha carecido de las dos cosas, ¿no? Y también es que es algo que se implementa con las particularidades de nuestro Estado, que tiene que ver con la burocracia, con los tiempos lentos dentro del Estado, ¿no? Con cómo transcurre un poco la gestión, alguien hablaba de la gestión, y eso definitivamente, ¿no? Y además que es mismo, como si la misma entidad o si el mismo Estado no puede cuidar a sus servidores o promover eso a sus servidores y servidoras, ¿cómo lo va a promover con la ciudadanía? Exacto. Mismo no es autocrítica. Exacto. Es que yo quería saber nada más cuál es el número de decreto para leer. De la decena. ¿El número de qué? El decreto. Ay, no me lo sé de memoria y no lo he traído, pero te lo puedo poner lo podemos subir al aula. Pero es un decreto del 2017, del año pasado, de creo que octubre, o sea, de finales de año. Es un decreto de la PCM de que todas las entidades del Estado deben tener su comisión de igualdad, no comisión, dice, debe tener un mecanismo para la igualdad de género, ¿no? Y a partir de ahí se han formado comisiones para la igualdad de género en diversas entidades del Estado, ¿no? No me sé, buscando lo que se hace en el celular, en mi correo, con mi otro PPT lo encuentro, pero no, lo podemos poner el decreto en el aula virtual, voy a decirle a Ricardo, ¿no? Bueno, y este año se declaró el decenio para la igualdad, ¿no? de género también, ¿no? O sea, hay algunas acciones afirmativas que se vienen dando, pero también a partir de una situación casi de emergencia, ¿no? que existe. Bueno, para retomar, se trata entonces, hacemos también una metáfora con esto, ¿no? De que el enfoque de género tendría unos nuevos lentes que usamos deliberadamente con la intención de ver e identificar estas discriminaciones, brechas y violencias de género para cambiarlas, superarlas hacia la igualdad. Y aquí pongo esta diapositiva que para mí es bastante, va a lo que queremos ir, ¿no? Es una encuesta que se dio en el 2013 y en el 2015, que la hizo el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a partir de una muestra de toda la población peruana, una muestra científica que lo que hace es ver un Perú en chiquito para sacar una estadística de cómo pensamos o cómo actuamos los peruanos y peruanas en ciertas situaciones. Y esta encuesta de relaciones sociales se llama, lo que buscaba también era ver cuáles son los imaginarios, es decir, los pensamientos que apoyan la violencia física y psicológica contra la mujer, ¿no? Y los datos son terribles, ¿no? Entonces hacen un conjunto de afirmaciones que yo las voy a ir leyendo y comentando. Una de las afirmaciones dice: el amor y paciencia de la mujer tarde o temprano hará que su esposo o pareja deje de ser violento. 55% está de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación. ¿Qué significa eso? ¿No? Que de cada 10 peruanos y peruanas, ¿no? 5 están de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación. Que es recontra fuerte, ¿no? Porque cuando vemos qué pasa, por qué estamos así, qué sucede con los casos, ¿no? de Juana Mendoza, Ren Contreras, etc., etc., etc.,
¿no? ¿Por qué los jueces fallan de esta forma? Bueno, porque este es el Perú. ¿Qué es lo que piensa el Perú de nuestras relaciones de género? ¿No? Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen tener alguna forma de castigo por su esposo o pareja. 44% de acuerdo y muy de acuerdo. O sea, de cada 10 personas que vivimos aquí, 4 están de acuerdo y muy de acuerdo. Una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente. 43% de acuerdo y muy de acuerdo. La línea naranja es 2015, la celeste 2013, yo estoy leyendo 2015 lo más actual. La mujer que es infiel a su esposo o pareja debe tener alguna forma de castigo por él. 39% de acuerdo y muy de acuerdo. El varón es violento por naturaleza y por eso no puede cambiar su conducta. 28% de acuerdo y muy de acuerdo. El varón es dominante y agresivo, por eso trata duramente a la mujer. 27% de acuerdo y muy de acuerdo. Entonces, esta encuesta, ¿no?, relata bastante bien cómo estamos como sociedad. ¿Y quiénes son los que estamos, o los que están, mejor dicho, de acuerdo, muy de acuerdo con esas afirmaciones? Todos los que trabajamos en el Estado, los que no trabajan en el mundo privado, el comisario que te atendió en la comisaría cuando fuiste a hacer una denuncia, el inspector del Metropolitano cuando acusaste a alguien que te tocó indebidamente. Y la misma mujer, ¿eh? Claro, ¿no? Y las hombres y mujeres. Y la misma mujer que es víctima de violencia y el hombre que es agresor. Si te das cuenta, no varía. El primero que es más fuerte no varía. No, o sea, es casi igual 2013-2015, por supuesto. Entonces, esto es lo que somos como sociedad, ¿no? Por eso esta encuesta es muy interesante porque, claro, a veces cuando salen los casos más terribles uno dice, pero ¿cómo tanto? ¿No? ¿Cómo estamos así? Es que estos imaginarios se hundan y en estos imaginarios se juegan los chistes, ¿no? Los chistes en la mesa de la casa, las bromas, ¿no? El acoso callejero, el acoso en el trabajo, el hostigamiento. En uno de estos talleres que hacíamos para una entidad del Estado, la cantidad de ejemplos de hostigamiento interno, ¿no? O sea, hay mucho, ¿no? De acoso, porque hostigamiento es cuando es una persona que tiene más poder sobre ti, acoso es cuando es tu padre. Entonces, ¿dónde podemos ver qué sucede? ¿Dónde está la cantera de eso, no? Bueno, un poco, por eso citamos esta encuesta, ¿no?, que habla muy bien de estos imaginarios. Entonces, acá poníamos un ejemplo de lo que sería un enfoque de género, ¿no? Y usábamos esta encuesta, ¿no?, que lo que ha construido esta encuesta, o expresa, mejor dicho, o produce, son brechas de género, ¿no? Estas brechas que pueden ser salariales, ¿no?, brechas de recreación, en el uso del tiempo, por ejemplo, etc., en educación, etc., ¿no? Entonces, acá poníamos el ejemplo del Plan Regional contra la Violencia hacia las Mujeres de Junín, ¿no?, un plan que está vigente hoy día, del 2015 al 2021, que tiene como uno de sus objetivos identificar y promover la modificación de patrones socioculturales que generan la violencia, con la finalidad de lograr una sociedad igualitaria. Entonces tenemos acá la realidad, ¿no?, que es esta encuesta.